Ya estamos con Iván Campuzano, economista, y claro, está dispuesto a explicarnos qué está ocurriendo con Ferrovial, porque Iván, continúan los ataques del gobierno de España, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos a Ferrovial. Esto es algo realmente sin precedentes, algo inaudito, ¿no? Es decir, yo no recuerdo un gobierno que atacara con nombre y apellidos a una empresa, a unos empresarios por emprender legítimamente una acción de empresa, una acción empresarial como es el trasladar su sede fiscal a Países Bajos, bueno, pues porque obtendrá beneficios, ¿no? No solamente por beneficios, al final Pedro Sánchez, que se las da de europeísta, de conocedor de la realidad europea y que todos sabemos que aspira a un puesto en Bruselas, debería de saber que la Unión Europea, uno de los principios con los que se funda, es la libertad de capital y de personas. Entonces, cuando una empresa se quiere mover de un país a otro, es que tampoco tendría ni siquiera por qué dar explicaciones de por qué lo hace. Ahora bien, yo creo que después de todas estas semanas ha quedado patente uno de los motivos por los cuales se ha ido Ferrovial. No solamente es por el tema económico, que estábamos hablando de aproximadamente unos 40 millones de euros. Véase que eso para una empresa como Ferrovial, pues realmente no es un dinero excesivamente amplio, sino que también lo que tenemos que tener en cuenta es que la bolsa española no tiene acceso a los mercados americanos. Esto sí lo tratamos desde el punto de vista única y estrictamente económico. Si Ferrovial lo que quiere es acceder a mayor financiación, lo que quiere es acceder a una subida o una mejor cotización de sus acciones, porque al final pues beneficia a sus accionistas, porque recordemos que Ferrovial al final no deja de ser una empresa que tiene que dar cuentas y dar explicaciones a sus accionistas todos los trimestres y todos los Claro. años. Es decir, sus accionistas son sus jefes, no es el gobierno de España, por mucho que el Pedro Sánchez quiera ser el dueño y el controlador no solamente de la fiscalía, sino también de las empresas del IBEX 35. Entonces, lo que han hecho es totalmente lógico, lícito y válido. Y además, Y dentro de un además, país de la eurozona. exacto, donde se permite la libre circulación. Es decir, es que Efectivamente. tan europeístas que son los de este gobierno, que uno de los principios rectores y básicos de la Unión Europea, que es la libre circulación de personas, mercancías y flujos financieros, monetarios, pues se están cargando uno de los principales rectores de la Unión Europea. Efectivamente. De hecho, es una cuestión sobre la que Bruselas ya, pues seguramente les vuelva a dar un toque de atención, pero no es la primera vez que ponen al empresario en la palestra. Cuando atacan a los autónomos y a los pequeños empresarios, no pueden poner el nombre de Juan, el nombre de Manuel, que pagan sus impuestos honradamente, pero cuando hablamos de grandes empresarios hemos visto cómo atacan a Mancio Ortega, cómo atacan a Juan Roig, es decir, porque al final son unos desalmados capitalistas que lo único que quieren son ingresos para sus bolsillos y que no quieren el beneficio para el conjunto de los españoles. Uh Y -huh. oh Dios mío, qué equivocados están, porque al final, en este caso, lo que nos encontramos es que son los mayores generadores de empleo y de riqueza y de los mayores digamos, contribuyentes a la hacienda pública de este país. Si al final, cuando Pedro Sánchez dice que va a atacar a estas empresas porque piensa recaudar más, porque piensa que al final esos ingresos van a beneficiar al conjunto de los españoles, no nos llevemos a error. Al final, esta gente supone menos del 0,20% de toda la riqueza, digamos, ¿no? de todos los contribuyentes que hay en España. ¿De dónde realmente saca el dinero? De ese 40% Claro, de masa de, como claro. se suele decir, de clase media baja, clase media alta, que al final son a los que nos pagamos los impuestos y somos al final sobre los que repercuten todas las medidas de este gobierno populista. Pero, pero finalmente, como ya anunció Ferrovial, pues va a continuar haciendo sus inversiones pertinentes aquí en España. En Andalucía, pues parece ser que va a abrir plantas. Y además, bueno, pues Ferrovial España pues continúa estando aquí, ¿no? La filial de España continúa estando aquí en España, valga la redundancia, pero esto abre al final varias derivadas. Una primera, el esfuerzo fiscal. Ya no tanto la presión, sino que sobre todo el esfuerzo fiscal. ¿Cuánto nos cuesta a los españoles, a las empresas, a los autónomos pagar impuestos? Y el esfuerzo fiscal, por mucho que lo nieguen, es superior a la mía de España. Eso por una parte. La otra derivada es que esto también genere un efecto dominó, que haya otras grandes empresas que estén pensando en cambiar su sede fiscal para bien, bueno, pues pagar menos impuestos, para poder entrar en mercados estadounidenses, etcétera, ¿no? Efectivamente, pero no solamente ya es por el pagar menos, porque al final realmente no es un ahorro tan importante como nos hacen creer. No es que se vayan a un paraíso fiscal y no vayan a pagar nada de dinero y vayan en contra de la normativa de la Unión Europea, ni mucho menos. De hecho, el traslado y todos los costes asociados al traslado, porque al final tenemos que pensar que esto tiene también un coste asociado, incluso reputacional, ¿no? Por el daño que está haciendo el gobierno a la empresa, Uh -huh. pues es algo que están dispuestos a asumir. ¿Realmente cuál es el problema? El problema está en que estamos en el único país de Europa que tiene
como socio del gobierno a un partido comunista en pleno siglo XXI, y por otro lado también lo que nos estamos dando cuenta es que el gobierno en temas tanto económicos como en temas de ayudas, como en temas también relacionados con la transparencia, es poco o nada transparente, solamente quiere los fondos europeos. Somos el país que más fondos europeos ha recibido dentro de los grandes países de la Unión. Y además, y luego después de venir los comisarios europeos aquí a España a ver dónde va ese dinero, son incapaces de saber a qué empresas ha ido. Entonces, si no saben a qué empresas ha ido, entonces, ¿qué hacemos con el dinero público? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este gobierno? Entonces, si Ferrovial no se puede fiar del gobierno y ninguna otra empresa se puede fiar del gobierno, ¿cuáles son las conclusiones? Sin duda alguna no son positivas, pero no solamente para Ferrovial, sino aquellas empresas de otros países que quisieran venir a España, ¿qué van a hacer? ¿Van a entrar con este gobierno que pone cautivo al capital y no les deja escapar? Son preguntas, cualquier sería. Desde luego eso afectará a la inversión extranjera, la captación de inversión extranjera, que por desgracia España no es que destaque, no es que sea protagonista en tal captación, a excepción de comunidades como por ejemplo la de Madrid, que es la comunidad que más inversión extranjera capta. No es casualidad que sea también además una de las comunidades que aplica esa libertad económica, pero más allá de eso, hablemos también de las previsiones de crecimiento económico. Aquí, bueno, pues hay, como ya nos tiene acostumbrados el gobierno, pues discrepancias entre la realidad que reflejan organismos nacionales e internacionales y el optimismo exacerbado y exagerado del gobierno de España. Es decir, el gobierno de España cree que vamos a crecer muchísimo más, muy por encima de lo que los organismos nacionales e internacionales, FUNGAS, entre otros, pues están alertando, ¿no? Efectivamente, de hecho, e incluso aunque Hernández de Cos, que no es precisamente amigo de Pedro Sánchez y que además durante todos estos años ha sido criticado por parte de este gobierno, ha dicho que va a mejorar las previsiones de crecimiento del PIB, tanto de España, porque también va a mejorar las previsiones de crecimiento de Europa, es decir, aquí no es que España sea la locomotora de Europa, ni mucho menos, sino que vamos siempre al ristre de lo que está ocurriendo, y luego va a reducir las previsiones de inflación. Aún así, con ese aumento de las previsiones, tanto de PIB como la reducción de la inflación, ni mucho menos se encuentran unos datos económicos al pie, ¿no? O digamos como referencia de lo que ellos ponían en los presupuestos generales del Estado para el año 2023. Ya la IREF les avisó de que eran unos presupuestos irreales. Muchos organismos, por ejemplo, como FUNCAS o como el Instituto de Estudios Fiscales, les avisaron, oiga, usted está haciendo una previsión excesivamente positiva. Y aun con esta mejora, todavía se queda lejos de esas previsiones que tenía el gobierno. Por lo tanto, ese optimismo del gobierno todavía lo estamos pagando los españoles. ¿En forma de qué? Pues en forma de unos presupuestos totalmente inflados que al final generan cada día más y más deuda a los españoles. Por poner un ejemplo, toda la deuda pública que paga España al año son cerca de 33.000 millones de euros al año, y esos 33.000 millones de euros al año es más que todo el presupuesto de la Comunidad de Madrid, que son 23.000 millones juntos. Es decir, que todos los españoles dejamos de tener la mejor sanidad de España, uno de los mejores sistemas de infraestructuras y en general uno de los mejores sistemas públicos gestionados también, en este caso, por la Comunidad de Madrid, pues se van a manos de pagar impuestos, a pagar intereses de la deuda. Por lo tanto, pongámoslo en consonancia lo que estamos perdiendo. Entonces, si esto sigue así y sigue así en ese ritmo, lo que probablemente veamos es que ese pago de la deuda pues cada vez se va a complicar más. De hecho, el Consejo Europeo de Autoridades Independientes Fiscales publicaba ayer mismo un estudio en el cual decía, oiga, los estados tienen ya que asegurar la ruta y senda de gasto, tienen que tener un déficit máximo de un 3% y tienen que reducir el gasto público llevándolo a una senda decreciente y constante. Es decir, que no me vale que un año haga los deberes y 4 años no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final todo el mundo va en la misma dirección y probablemente este gobierno no sabemos hacia dónde quiere ir. Iván Campuzano, economista, un placer como siempre, pues bueno, que nos analices la realidad y actualidad económica. Un fuerte abrazo. Un placer.